amigos y amigas de Voz para el Cambio. Llegamos felizmente al 30 de diciembre del año 2022, último programa de Voz para el Cambio de este año. Estamos programados para dar un vistazo a los acontecimientos más importantes desde el año 2022 y estamos esperanzados de que la mayor cantidad de los panelistas de Voz para el Cambio se van a incorporar hoy a este conversatorio. Un conversatorio que cada cual tiene su punto de vista acerca de lo que ha sido lo que más ha impactado el mundo, el país, o el punto de vista del exponente, siempre manifestar sus ideas en Voz para el Cambio con la mayor capacidad de democracia que soporta este espacio. Nosotros de manera muy particular consideramos que el avance más importante que ha logrado la humanidad en este año 2022 lo situamos en el avance que ha tenido el conocimiento científico que se ha podido superponer al avance, a la impetuosidad que tuvo el coronavirus o COVID-19, que llegó un momento que no había cómo controlar esta epidemia en diversas partes del mundo, y ya en este año 2022 ha degenerado, no ha desaparecido. La República Dominicana, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras provincias del interior, todavía hay incidencia real. Pero ya esta afectación a la salud de la especie humana no tiene la letalidad de otros tiempos, y entonces aun cuando estamos protegiéndonos, uno no ve el temor de aquellos días donde las personas tenían que presentarse a los lugares con mascarilla, guantes, y siempre alguna gente andaba con un frasco conteniendo detergente para desinfectar, de tal manera que esta desgracia que afectó a la humanidad no lo alcanzara. Pero qué suerte para mí que para iniciar esta despedida de año, esta última edición de Voz para el Cambio, tengo ya ahí en pantalla a la doctora Paula Xiomara Méndez. Para mí es un privilegio. Y por allá lejos veo a Alfonso Torres, y un poquito más para acá a Vladimir, aunque está allá en el sur profundo. Gratitud a ustedes por acompañarnos en esta parte del programa para ver su impresión de este año 2022. Que no se atrevan, tienen que ser como los santiagueros, la dama primero. Muchísimas gracias. Buenos días a todos nuestros seguidores, a todo el país. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares como todos los días en este programa Voz para el Cambio, que es un programa que es un compromiso con nuestro país. Yo estoy realmente agradecida con ustedes porque me hayan dejado compartir este espacio,
porque uno se siente muy, muy útil pudiendo hacer algo que realmente uno entiende que ayuda para bien. Pienso que la educación es un arma transformadora y que es lo que tenemos a mano para cambiar para bien nuestra sociedad. En el día de hoy quisiera conversar y despedirnos un poco en nuestro último programa, pero le voy a dejar a Vladimir la parte realmente educativa. Así que Vladimir, te toca, ¿sí? Yo quisiera conversar un poco con todos ustedes sobre otra parte del aspecto educativo, más con lo que tiene que ver con mi área y con la parte que me gusta mucho también enfatizar, que es la parte ciencia. Así que todo este año ha sido bastante interesante porque nos ha permitido compartir intentando llevar a la gente un poco lo que son algunos conocimientos que son a veces bastante técnicos y que son un poco difícil para la gente conseguir en su día a día, pero que nosotros intentamos que lleguen a ustedes de una forma más llana, más comprensiva. Todo este tiempo la idea es esa, educar para ayudar a tener más informaciones. De todo este año, lo que a mí me queda de mucho aprendizaje de ustedes y del programa es esas ganas de eso, de buscar el conocimiento y de apropiarnos de él para que a partir de saber las cosas tengamos herramientas para enfrentar las situaciones. Y cuando digo eso, me refiero, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuánto tiempo estuvimos nosotros aterrorizados, escondidos, sin querer juntarnos, y todo esto también y todo esto tenía que ver, pasaba por mucho miedo a lo desconocido. Entonces, el llamado hoy es a seguir cultivándonos, a seguir aprendiendo y a no temer a los cambios. Sin embargo, cuando no sabemos las cosas, eso puede aterrorizarnos, como fue el caso. Entonces, lo que a mí me ha impactado de todo esto es ver cómo las personas podían estar muy asustadas. Sin embargo, cuando se conversaba y cuando se le informaba de qué es lo que hay que hacer, eso te llevaba a un nivel de tranquilidad. Entonces, nosotros lo que hemos querido en este programa es eso, conversar con las personas y poderles dar a la gente las informaciones que le permitan tener las herramientas y poder tener un poco de tranquilidad. Entonces, espero que el próximo año poder también contribuir un poco con esto de que las personas tengan algunas informaciones que le den a su vida cómo enfrentar situaciones. Y dentro de los tips que nos tienen que quedar son los de siempre mantener normas de higiene. En el aspecto que tiene que ver con la salud y la prevención de la salud, debemos seguir recordando que la pandemia no ha pasado, que siguen por ahí otros virus que se han unido a él y que tenemos que seguir cuidándonos. Ese seguir cuidándonos consiste sobre todo en mantener higiene. Pero también hemos hablado aquí mucho de mantener la salud. Hemos hablado aquí mucho de tomar agua, bastante agua. Hemos hablado aquí de controlar los niveles de alcohol, controlar los niveles de sustancias como, por ejemplo, el estrés, y también hemos hablado aquí de hacer ejercicio y de alimentación, pues también bastante. La alimentación que debe ser balanceada y que no importa que estemos en Navidad y que hay que incluir colores en ella. Entonces es haciendo como un balance en el cual en el próximo año esperamos que todas estas cosas hayan calado en ustedes y que el año sea mejor, incluyendo algunos tips de esos que nos sirven y nos ayudan a vivir mejor. La parte realmente de educación, en el aspecto educativo, la conversará Vladimir más adelante con todos ustedes. Esto ha sido un brevísimo resumen y muchísimas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos todos los días este año.
Muchas gracias. Vemos que se integra el profesor Aristóteles Ponserrate. Gracias por hacer presencia en este conversatorio de fin de año. Adelante. Gracias, don Juan Francisco. Saludos, doctora Paula Somara. Saludos, Alfonso Torres Ulloa. Saludos, amigos de Voz para el Cambio. Este es nuestro último programa del año 2022. Gracias por estar ahí siempre con nosotros, acompañándonos. Es un año de muchas disimilitudes. Por un lado, algunos logros significativos del gobierno, por otro lado, muchos huevos, como les han llamado a las metidas de patas de muchos funcionarios que acompañan al actual gobierno. Pero en definitiva el país ha podido sobrellevar una crisis mundial que a todas luces nos acogota y que no se ve la posibilidad en breve plazo. Sin embargo, los dominicanos y las dominicanas hemos logrado sobrevivir a este año 2022, no con notas sobresalientes, pero sí con buenas notas, amigos y amigas. Adelante. Bueno, gracias. Paula había enumerado a Vladimir para que hiciera una síntesis. Yo pienso que Vladimir está ahí esperando la oportunidad. Pero eso no quiere decir que sea ahora, ¿eh? Eso supongo que en el transcurrir y en el conversar. Magnífico. Alfonso, adelante. Ustedes sabrán. Saludos para todos. Aquí estoy feliz y contento. La idea es pasar un balance en función de la perspectiva que cada uno tenga y del área que considere de lo que ha pasado en el año. Así que adelante, Vladimir, con el tema, un balance sobre la educación en la República Dominicana 2022. Adelante, Vladimir. Muy buen día, Alfonso. Buen día, Juan Francisco, Paula, Ponserrate. Un gusto también compartir con ustedes este espacio del día de hoy, pero también a todos nuestros amigos televidentes que están ahí, que se dan cita cada día para estar en este espacio también presencialmente, con sus emociones, con sus intervenciones, con hasta incluso con un simple qué bueno que este espacio existe. Entonces se ha escuchado y lo he escuchado de personas que qué bueno que pueden tener un espacio en la mañana donde poder expresar o decir o escuchar algo que no sea de la receta diaria que le venden muchos programas de nuestro país. Entonces yo siento que ciertamente nuestro espacio llega, y a quienes llega con una calidad impresionante. Y qué bueno que es ser parte de este espacio. Bueno, señores, la educación, yo creo que ustedes, al igual que yo, han sido parte de la vida en que se ha visto los procesos educativos durante este año, que ha tenido sabores y sinsabores desde su inicio. Dentro de ello, el año cerró un año escolar e inició uno. El anterior cerró con algunas incertidumbres y algunos elementos todavía pendientes. Claro, veníamos en el primer año de post-pandemia, ya de presencialidad. Ese año de presencialidad tuvo en sí un conjunto de elementos que fueron integrándose. Primero comenzamos con un espacio de las tandas en la mañana, en la tarde, en dos grupos, en grupos diferenciados. Eso fue ya integrándose en el camino, la pandemia fue cediendo, se fueron integrando elementos. Entonces el año escolar ya terminó con una integración de todos los estudiantes ya de la diversa escolaridad, pasaron ellos a estar dentro de ese espacio. Entonces el año escolar anterior terminó todavía con muchas dudas, todavía con muchos elementos pendientes dentro de ello, pero logró finalizar, y siento que como logro es el poder que se pudo mantener aún con los residuos de la pandemia que nos quedaban ahí, con todas las deficiencias,
pudo entonces el año escolar finalizar y pudieron tener la oportunidad los jóvenes de mal o bien, mucho más mal que bien en esto, finalizar el año escolar, pero con muchas deficiencias, tanto a nivel académico, pero también a nivel de aprendizaje, que yo siento que eso es lo que ahora nos queda, ver cómo vamos a subsanar, cómo vamos a levantar, cómo vamos a dar de manera directa. Pero aún así quedó inmediatamente plasmado el inicio de un próximo año escolar, donde quedó entonces ya configurado la estructura escolar inmediatamente para dar inicio en el mes de septiembre, que fue donde entonces se dio apertura a este año escolar 2022-2023. Desde el inicio, bueno, se vieron elementos a ponderar, a evaluar. También se da ahí un cambio de ministro dentro de este periodo, el inicio, cierre ya de ese proceso, al inicio de otro, viene un cambio de ministro, eso genera entonces más inestabilidad en el proceso de iniciar el año escolar, claro, porque una persona había configurado, había estructurado toda la parte de inicio de un proceso escolar y otra persona tiene que heredarla ya con otra actitud, con otra forma, con otro elemento. Un inicio de año escolar difícil, donde escuelas tuvieron que esperar un mes, 2 meses, hasta casi recientemente, de escuelas que tuvieron que iniciar año escolar por falta de butacas, por maestros no nombrados en los lugares donde estaban, una cantidad de estudiantes enorme para algunos centros distribuidos por aula, es decir, que el año escolar se sintió con la mayoría dio inicio en el mes de septiembre, pero con muchas deficiencias entonces en la parte administrativa de los centros. Y eso generó hasta hace poco que ya han comenzado a llegar butacas, ya han comenzado a llegar diversos materiales a las escuelas dentro de eso, pero es decir, todavía hay ciertos rezagos, incluso falta de aulas en muchos espacios donde hubo que buscar un elemento que para mí no era lo más viable, pero bueno, ese fue la salida, contratarle en lugares privados, pagado por el Estado, a estudiantes del sector público, eso es decir, es como una forma de financiar de manera directa al sector privado, de una forma, pero una salida había que buscar y una de ellas fue la establecida dentro de esto. Entonces, con todos estos elementos, el inicio del año escolar se dio paso en medio de este año escolar que se inició, que acabó de finalizar su primera etapa y que finalizó con un cierto sinsabor entre el calendario escolar, si se cumple, si no se cumple, si se llega hasta el 23, si se llegaba hasta el 23, si se llegaba hasta el 16, es decir, conflicto entre la ADP y el Ministerio de Educación generando elementos que no debieron de darse porque en el Consejo de Educación está la representación de los maestros y está el sector oficial, ¿verdad? Entonces ahí se aprobó el calendario escolar. Desde ese momento debió verse que esa fecha tal vez no era la indicada y que debió manejarse, pero aún así yo siento que se busca más la incidencia política, la incidencia pública, el estar en los medios de comunicación cada día y buscar como esto, y creo que a veces se maneja de manera intencional para generar entonces un proceso de sonar, de por lo menos que se escuchen y verse y que tenga que salir la prensa detrás de las personas de manera directa. El 2022 deja muchos sinsabores, como decía Ponserrate, deja muchos sinsabores a nivel educativo, aunque siento, y este de mi percepción, siento que este ministro ha querido enmendar lo que en 2 años no había podido hacer el anterior ministro. Es decir, este ministro ha comenzado diálogos con los diversos sectores del sistema educativo, ha comenzado a establecer protocolos, estructura de funcionamiento de diversos espacios dentro del Ministerio de Educación, ha ido buscando soluciones viables, es decir, no es solamente quedándose en lo mal y en criticar las cosas, que lo ha hecho de manera dura, y siento que a su anterior ministro
ha sido muy duro en algunos espacios, claro. Yo siento que ha sido duro de palabra, pero no han sido duro en acciones, porque si hay elementos que identificar, hay elementos que identificar. Hay por ahí pendiente una auditoría de la Cámara de Cuentas que la solicitó el anterior ministro al finalizar su periodo y su proceso en el Ministerio de Educación. Todavía está pendiente esa auditoría, identificar, sino que van saliendo cositas así que el ministro deja salir, que el ministro de evaluaciones que se han hecho de manera interna al interior del Ministerio de Educación y que van saliendo ahí. Pero siento que es un elemento que en 2 años tuvimos muchos elementos un poco fuera de lugar en la área educativa. Este ministro ha querido como venir a enmendar, enderezar un poco el camino, ha encontrado barreras muy fuertes, él mismo lo manifiesta. El otro día decía las declaraciones, decía, bueno, bajo la estructura actual es imposible funcionar, es imposible avanzar, decía él mismo en un espacio, porque hay barreras estructurales que están ahí, que hay que desmontarlas, y hasta que no se logren desmontar, literalmente hay procesos de avance de esto. En las últimas horas, por ejemplo, me he enterado de que un proceso de evaluación de desempeño a los técnicos distritales y regionales que se estaba pendiente y que había ido a la justicia ya, y ese proceso que habían ganado los técnicos ya en un proceso judicial, este ministro ha comenzado a pagarse. Eso viene desde antes, bueno, ese proceso judicial viene, y esa evaluación de desempeño venía desde antes de Navarro. Y todos los ministros que pasaron por ahí le habían sacado el cuerpo a ese proceso. Era una responsabilidad de pago por una evaluación de desempeño realizada a los técnicos regionales y distritales, y que logró materializarse con este ministro, y que en este momento ya están recibiendo la remuneración de esa evaluación de desempeño. Entonces siento que este ministro ha comenzado a enmendar, ha comenzado a identificar elementos donde poder subsanar esos elementos que quedaron pendientes y otros que incluso tenían históricamente pendientes en el Ministerio de Educación dentro de esto. Pero hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. La perspectiva hacia un año 2023 es de mucho que hacer, de mucho que hacer, de mucho que hacer en la parte educativa, de mucho que hacer en la parte pedagógica, de los centros educativos, con los docentes, con los estudiantes, con los espacios administrativos, con los equipos de gestión de los centros. Hay mucho que hacer dentro de esto, y creo que un elemento que tiene que replantearse el ministerio va a ser ese mismo plan estratégico que tienen, pero también esa reestructuración curricular que ellos han propuesto ahí, tienen que planteársela, tienen que reflexionarla nuevamente, ver si continuamos con eso, si recobramos el camino para la continuidad, pero hay que hacer una panorámica y sentarse seriamente hacia un 2023 que le dé un giro a este proceso educativo, que haya más claridad, que haya más precisión dentro de los procesos que se quieren alcanzar, dentro de lo que se quiere llevar, y que no las cosas no sigan en el aire como muchas veces se quedan en esto, en una información, y esa información de ahí no pasa. Esto como a grande así rasgo, a grandes elementos, ha sido como una mirada así de lo que ha significado este año. Quedan muchas cosas, quedan muchos elementos ahí pendientes, pero que podemos dialogarlo, podemos seguirlo conversando, pero que podemos seguirlo mirando de manera completa. Alfonso, ¿se aceptan preguntas? No, gracias Vladimir por la intervención. Seguiremos en el transcurso del espacio conversando de esto. Juan Francisco se va a ausentar porque tiene otro compromiso. Yo quisiera oír de Juan Francisco alguna valoración sobre el tema del sector justicia, que es lo que más directamente le compete por su ejercicio profesional. Solo en 3 casos hay unos 150 imputados, 3 grandes casos de corrupción. Muchos de los imputados en estos procesos están en su casa. Hay toda una normativa procesal que da esa posibilidad. Hay una reacción muy ácida de una parte del Ministerio Público, la parte más activa, que encabeza Jenny Berenice y Wilson Camacho. Hubo una carta de la Procuradora General de la República que ha generado también mucha opinión en el sector de los abogados, unos a favor, otros en contra, gente que piensa que fue una recriminación a Wilson Camacho y a Jenny Berenice, otros lo plantean como un enfoque muy profesional
y muy apegado a lo que es la ley del Ministerio Público. Hay muchas cosas ahí. A ver si Juan Francisco nos da su razonamiento, su valoración del sector justicia en este 2022. Bueno, Alfonso, a mí me gusta ser muy puntual, sobre todo cuando se me pregunta algo, pero yo, si me permite, quiero leerle, aunque sea 2 párrafos de un trabajo de ayer de Claudio Camaño Vélez acerca de la justicia dominicana. Es su turno, adelante, agótelo como usted quiera. Después de que él valora lo positivo que ha sido que doña Miriam Germán sea la Procuradora General de la República, se pregunta, ¿acaso este mismo efecto no ocurre con los jueces y que la cabeza determina el accionar de la mayoría? Por regla general, la voluntad es como un martillo que golpea mejor desde arriba. ¿Acaso la voluntad del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también preside el Consejo Superior del Poder Judicial, no influye en la voluntad y el accionar de los jueces? El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia pasó a ser un funcionario del gobierno de Danilo Medina, miembro del Comité Central del PLD, a presidir ese organismo. Se quitó la cachucha morada con la que hacía campaña para ponerse el ribete de juez. Pero es como la mona, que aunque se vista de seda, y tiene varios puntos ahí. La Constitución Dominicana establece que los jueces solo se pueden cambiar cada 6 años, por lo que es comprensible que con esto Danilo, que fue quien puso y buscaba tener carta blanca, curarse en salud en caso de ser llamado. Es decir, que para ponerlo ahí, Danilo buscaba curarse en salud en caso de ser llamado. Entonces, ¿puede haber justicia en condiciones así? Entonces Alfonso me hizo una pregunta y yo le hago a él esa otra pregunta y dejo eso así. Adelante, Juan Francisco. Bueno, sí, creo que ha sido un año de mucho batallar en la República Dominicana. Hay muchas cosas que están por decidirse. Pienso que es una batalla legal que se ha iniciado en la República Dominicana, que sus frutos no se verán este año y tal vez el que viene tampoco. Creo que efectivamente lo que Voz para el Cambio, que es un espacio en donde se ha hecho bastante hincapié para que en la República se establezca una cultura de respeto a los bienes públicos. Hemos estado contestes desde el primer momento que todo esfuerzo que se haga en este gobierno y en lo que pudieran venir por preservar los bienes que pertenecen a la colectividad, debemos identificarnos con ellos, y por eso, con todos los obstáculos que puedan haber en el camino, para el próximo año vamos a seguir apoyando las iniciativas que tengan que ver con la voluntad de recuperar el dinero del patrimonio público que está en cuentas particulares. De eso nosotros no nos vamos a rendir, y entonces creemos que los esfuerzos que se han hecho en este 2022 en esa dirección son correctos. Gracias, Juan Francisco. Ese es un tema que da para una mañana de conversación, de análisis, todo lo que tiene que ver con la justicia, lo que ha estado pasando, pero es su turno y usted lo votó como mejor le parece. Vamos a una pausa, permitimos el retiro de Paula Xiomara Méndez, que va rumbo a Neiva a partir de ahora, y de Juan Francisco, que sale del canal del estudio y va a los tribunales de la República. Sin embargo, yo quisiera hacer una pregunta, Alfonso, final. Hay personas muy valiosas ahí en el chat, son
rebelde. Los tres que se ven aquí son rebeldes. Yo no sé cuál es el más rebelde de los tres, pero hay uno que por su fe, el padre Ezequiel Molina, hay una afirmación de él en la prensa, que él dice que los delincuentes hay que enfrentarlos en el terreno que ellos digan. Y yo descifro que eso indica darle para abajo. Yo le pregunto a diácono de nosotros que está ahí, que se exprese sobre ese punto de vista. Don Jacinto se expresó ayer a través de un poema a William Pérez Vega, que aquí lo compartimos, pero si él está en línea, por favor que se conecte y que dé respuesta a ese requerimiento de Juan Francisco, a ese interrogante o a ese pedido de reflexión. Don Jacinto hoy está más cerca de Juan Francisco que hace un par de años. Así es que nada. Bueno, que yo pregunto de manera puntual de que si eso de enfrentar a los delincuentes en el terreno que ellos digan, que si eso lo que yo interpreto que es darle para abajo, que si yo estoy en la posición correcta y que si él comparte a Ezequiel Molina. Juan Francisco, estamos en Navidad, en el último programa del año. Usted se ha pasado todo un año enfrentando a Jacinto Ascensión Mateo. Eso no es verdad. Desde el punto de vista filosófico y conceptual. Y eso no es verdad. En el sentido de la pena de muerte, sí o no. Esperemos que don Jacinto le dé respuesta más adelante. Hay que ir a una pausa. Exoneramos a Juan Francisco, que va para una audiencia ahora, y a Paula Xiomara, que sale rumbo a Neiva. Si se quieren quedar, se quedan y continuamos la conversación no, aquí. Ahora me echaba a mí a pelear con este hombre porque eso no es así. Yo no, es usted el que pelea, por Dios. Pero yo estoy pidiéndole que interprete a otro hombre que dicen que es del Señor y ha dicho una cosa terrible. Adelante, control. Haga lo que dice el jefe. Váyase a la pausa. No me oiga a mí. Pausamos, Natanael. Don Roberto Payano, don Jacinto Ascensión, Jaime, José Ismael, los que estén en sintonía y quieran entrar, es un espacio libre hoy para externar su punto de vista de lo que ha pasado en este año en el aspecto en que ellos lo consideren. Pausamos. Yo